Tito, contanos de cómo se viene llevando esta gira nacional de Gran Martel, tocando en lugares quizás tan separados, ¿no?, geográficamente, como Neuquén o Rosario. Mira, fue una experiencia muy buena porque arrancamos hace más o menos 18 días y anduvimos por todos lados, ¿no? Fue una cosa que decidimos hacer, agarrar el mes de mayo y tocar mucho. Entonces, de acuerdo a un poco la organización que pudimos armar con la gente, los promotores de las distintas provincias, salimos y llegamos ayer. Esto estuvo también mezclado con algunas clínicas que hicimos como banda, no en forma individual, sino el trío, en lugares donde a veces la gente no llega, así que la gente nos esperó y nos recibió muy bien. La verdad que muy contentos con el resultado. Nos quedan un par de fechas más. Vamos a cerrar acá en Capital el 5 de junio en Uniclub. Sí. Y el 6 estamos en Mar del Plata, en Abbey Road de Mar del Plata. Y esto, cuando uno lee también la información periodística con respecto a esta gira, dicen, ¿vuelve Gran Martel? ¿Vuelve o no se fue? No, en realidad nos tomamos el año pasado como muy tranquilo, porque el anteaño habíamos hecho como 80 conciertos en provincias. Anduvimos mucho. Si bien en Capital creo que hicimos un par de cosas nada más, en Niceto, no recuerdo bien. Entonces fue un año, el año pasado, donde desde lo individual cada uno abordó otras cosas. Yo estoy dedicado mucho a la producción de bandas y Jorge está también con un libro y un DVD que tiene que ver con sus clases abiertas. Entonces nos tomamos un poco de tiempo para poder de alguna manera poder terminar con estos trabajos. Y después decidimos arrancar en mayo los tres y hacer una seguidilla de conciertos así bastante extendidos. Así que lo que se habló de que vuelve fue básicamente por eso. La banda está vigente, sigue unida como siempre. Lo que pasa es que bueno, nos tomamos nuestros tiempos también. Al ser independientes y autogestionarnos no tenemos presión de ningún tipo, ¿no? Ni siquiera en lo que tiene que ver con estructuras de conciertos o en lo artístico. Bueno, justamente... Tomamos tiempo para hacer los discos. La verdad que para nosotros, para nuestra manera de ver las cosas, es una gloria poder movernos de esta manera. También sabiendo la experiencia que tienen encima los Gran Martel y también esta posibilidad de moverse independientemente, hace que no los apuren, por ejemplo, con la edición de discos nuevos, sabiendo que ya tienen 4 en su haber. Tenemos 4 discos, siempre material nuevo. Seguramente que antes de fin de año nos pondremos a pensar un poco, darle forma a algo nuevo. Pero sí, es muy bueno eso, porque uno lo va manejando de acuerdo a los tiempos. Gran Martel es una banda netamente artística, no pretende más que salir y hacer lo mejor que puede, en las mejores condiciones que se pueda. Así que desde ese aspecto estamos como muy como, no sé cómo decirlo, como muy orgullosos de alguna manera, ¿no?, de poder realizar un trabajo de este tipo. Cuando decís de canciones nuevas, ¿ya han sido presentadas en vivo? Mira, nosotros tenemos la particularidad que todo lo que va a parar a un disco generalmente se ha tocado bastante antes y se ha probado bastante en vivo, ¿no? Así que, exceptuando el primer disco que se compuso y se grabó casi así de una, porque no había material previo a la banda, pero a partir de ahí han quedado algunas cosas para el segundo y del segundo al tercero y hasta en el tercer disco hemos reversionado cosas que eran eléctricas, las pasamos a un formato electroacústico, que es un disco llamado Un Volcán, el lado A, y el lado B, que es el formato como eléctrico de ese trabajo, que es un poco lo que estamos escuchando ahí, que estoy escuchando de fondo. Sí. Así que nos tomamos un poco el trabajo como para salir de un estado de un disco y entrar al otro y tratar de que las conexiones se produzcan desde la composición, pero por ahí variando un poco lo que es el audio y la manera de producir también, ¿no? Tito, hay como una, podemos decir, marca registrada, ¿no?, del vuelo artístico de Gran Martel que forma parte también por el uso de sintetizadores. Sí, los sintes es una cosa que apliqué yo en este último trabajo. Es algo que vengo experimentando hace tiempo. No toco teclados, sino que bueno, desde el sintetizador trato de emular un poco algunas cosas que tengan que ver con la guitarra. Y hay una apertura, el trío suena un poco diferente porque bueno, deja de ser una estructura típica de bajo, guitarra y batería, ¿no? Así que la incursión de los sintes y en un momento en vivo
estoy como tocando la guitarra y el cinta a la vez, me es bastante divertido para mí. Sí. Qué bueno que sea divertido en un quilombo, ¿no? No, todo se tiene que dar de forma natural, como se le da a Jorge y a Gustavo tocar, a veces que son cosas que por momentos son bastante complicadas rítmicamente, y cantar a la vez, ¿no? Es como hacer un ejercicio de disociar un poco los elementos. Y bueno, en ese aspecto creo que ahí marcamos una diferencia, pero también porque nos proponemos darle vuelta de rosca a un trío para que ya vamos a cumplir 10 años, ¿no? Sí. La verdad que en 10 años, viste, puedes entrar en una espiral de estar como sonando muy parecido, o reiterarte o repetirte. Y bueno, esta idea es básicamente salir de ese formato. También cuando uno escucha por lo menos Volcán Lado B, Uh-huh. hay como un viaje a los 70, no solo a estas bandas garage rockeras, sino Uh-huh. también a un poco la psicodelia de esa época. Sí, creo que el rock se formó con ese sonido y ese concepto, ha ido girando con el tiempo, se han involucrado dentro del género algunos elementos nuevos, como la tecnología en esta última década, mucho más, ¿no? Pero creo que la música de rock está originada de ese sonido, que es al menos donde nosotros aprendimos y es el que nos gusta. Tiene que ver con lo valvular y la distorsión y un montón de cosas que hacen que las bandas de los 60 y los 70 hayan trascendido también, ¿no? Porque fueron los que generaron e inventaron un poco el audio del rock. El volumen apareció en esa época también, como bandas como Zeppelin, que tocaron un blues más aplastado pero más fuerte, digamos, ¿no? Y hoy, ya en 2014, creo que vale todo. Lo que pasa es que, bueno, cada uno elige un poco donde se siente más cómodo en el concepto del trabajo. Así Sí. que sí, siempre hay como un toque que tiene que ver con lo setentoso, por decirlo de alguna manera, pero si escuchás detenidamente, quizás encuentres otros elementos que son mucho más actuales, ¿no? ¿Te pusiste a escuchar lo que fue en estos 10 años, casi 10 años de Gran Martel, lo que fue aquel disco debut, y a cómo suenan ahora en vivo? ¿A si hay diferencias o han mutado algunas canciones? Sí, de hecho también en vivo estamos mutando todo el tiempo la manera de interpretar. Gran Martel tiene dentro de las canciones una gran cantidad de aire como para liberar un poco a la improvisación, y de hecho ahora que hicimos casi 15 conciertos hemos tratado de ir girando la lista y un poco la manera de interpretar, ¿no? O sea, es un poco el desafío que nos propusimos, estar todo el tiempo dándole una vuelta de rosca a lo que hacemos. Este viernes 6 de junio en Mar del Plata, ¿termina la gira o es Sí, la primera termina parte ahí, de la y gira? creo que arranca una segunda etapa a partir de octubre en zona norte del país, Sí. que es algo que está manejando ahora, que también seguramente tendrá que ver con 10 conciertos o 12 más, y ya estamos casi a fin de año, ¿no? Claro. Quizás hagamos un cierre a fin de año en Capital, pero bueno, de momento vamos como armándolo de a poco, y a medida que van surgiendo las cosas, las abordamos. De hecho, en el medio de la gira que teníamos, se movió una fecha que quedó pendiente porque tenía que ver con un concierto en Río Grande. Por la cuestión de avión, pasajes y un montón de cosas, se pasó para agosto. Así que bueno, al pasarse para agosto tuvimos como que reinventar un poco el recorrido, y terminamos haciendo como 4 conciertos más en lo que es Caleta Olivia, por ejemplo, y Comodoro. Eso lo mezclamos con un par de clínicas también del trío, que le explicamos un poco a los chicos cómo funciona un trabajo en equipo y cuál es nuestra propuesta, también desde cómo armar las canciones. La verdad que estuvo muy bueno. ¿Cómo fue la respuesta de los músicos? Uno imagina que uno cuando es artista y es músico por ahí, no importa la geografía en la cual viva, si no puede llegar a tener las más inquietudes, bueno, una persona que esté en Neuquén, una persona que esté en Bahía Blanca o en Tilcara. Mira, es muy emocionante porque cerramos en San Julián, por ejemplo, que es un lugar que está a 350 kilómetros de Malvinas, en la costa, ¿no? Y vino gente a vernos, de Río Negro, gente que se trasladó 300 y pico de kilómetros para presenciar nuestro trabajo. La verdad que es un halago increíble, y por otro lado también mucha inquietud, y que la gente conoce las canciones y conoce un poco los formatos de los discos. La verdad que nos ha sorprendido muchísimo, teniendo en cuenta que no tenemos ningún tipo de promoción pautada con nadie, ¿no? O sea, es la música la que nos lleva es como la punta de lanza, tiene que ver más que nada con lo artístico, con lo mediático para nosotros. Así que es muy auténtico eso. Y por otro lado también hicimos bastante énfasis en el trabajo en equipo, no solo en la parte
lo que tiene que ver con la música, sino en lo que rodea un poco al grupo de músicos cuando alguien pretende tener una banda y sale un poco al ruedo, ¿no? Claro, no son solamente los que están arriba del escenario. Claro, así que hemos tratado como de mostrar un poco esa faceta a gente más joven y nos dimos cuenta que está todo el mundo muy activo, hay mucha buena música por todos lados y gente muy respetuosa que se sintió así como muy contenta de que nos hayamos acercado a sus ciudades, ¿no? A hacer esto. Así que nos entusiasma mucho, de hecho, como te comentaba antes, vamos a volver a salir a fin de año, un poco antes de fin de año, así que seguimos ahí con todo, por suerte. Tito, lo último, en estas giras y en este recorrido por las provincias argentinas y en tu trabajo también como productor, ¿has descubierto bandas que te ha interesado producir? Sí, de hecho trato siempre como de acercarme mucho a las bandas independientes, que es para mí donde está básicamente, digamos, como el caldo de cultivo, ¿no? Y sí, trabajé últimamente también con formatos de bandas de otros géneros, como el tango, por ejemplo. Hice el año pasado el disco de Fernández Fierro, una orquesta de tango muy poderosa, muy cercana al rock en cuanto a concepto de cómo se manejan, también desde la independencia y del sonido. Y ahora ya la semana que viene entro a mezclar un disco de ellos que grabamos en vivo, se grabaron 2 conciertos, un disco en vivo. Hay muchas bandas, realmente, hay muchas bandas y hay muchas propuestas y hay mucha gente que está como empezando a sectorizar un poco todo eso. La gente de Uniclub, por ejemplo, está aportando muy bien con las bandas independientes, tienen festivales de 2 o 3 bandas casi todos los días y hay mucha gente nueva buscando nuevos formatos, no solamente desde lo musical, sino también desde la manera de decir las cosas, cómo presentar las canciones y eso, ¿no? Realmente en este momento hay muchísimos grupos que están empezando como a poner a la escena en otro escalón, digamos. Genial, porque era necesario. Sí, yo estoy muy contento también porque yo viví muchos años fuera del país y realmente cuando volví al país en los 90 encontré bastante, no decadente, pues bueno, no puedo usar esa palabra, pero encontré como el rock muy quedado, ¿no? Para lo que yo conocía como rock, que para mí yo arranqué en los 60 y me fui al país a finales de los 80 y siempre vi como mucho empuje, ¿no? Casi como una cosa casi de misión, digamos, que las bandas en ese momento tenían. Así que me parece que se está recuperando todo eso con mucha más información, porque con la tecnología e internet la gente se mueve desde otros lugares y hay que darle con mucha importancia a ese movimiento porque me parece que se viene con todo, ¿no? Hay muchos chicos jóvenes así trabajando mucho, equipándose y ensayando, tocando, que es algo que creo que se había perdido un poco en estos últimos 10 años.